tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar la parte final de lo que tiene que ver con generalidades de la huerta. Es decir, ya hemos pasado por analizar muchas características iniciales de lo que tiene que ver con el establecimiento de la huerta y ahora vamos a ver las generalidades o las transformaciones que pueden llegar a tener las hortalizas, no sin antes mencionarles unas características específicas de lo que tiene que ver con el establecimiento inicial, es decir, con lo que tiene que ver con los semilleros, tipos de semilleros, las clases de semilleros. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con esto. Como habíamos hablado en el anterior video, terminamos viendo lo que tenía que ver con los empaques y los diferentes productos con los cuales vienen adicionados las semillas con las que nosotros queremos trabajar. Entonces, también es importante tener en cuenta lo que vamos a ver en este momento y es lo siguiente. ¿Qué se debe tener para una buena germinación? Que la semilla esté en buenas condiciones, que no se haya muerto por vejez, que cuando nosotros la vayamos a poner en el terreno no haya muerto, ya sea porque no le brindamos las condiciones suficientes y murió, o porque simplemente algún animal vino y se la llevó. También es importante acondicionar el medio en donde se va a poner la semilla para que pues, nos dé una efectividad casi de un 100% en cuanto a la germinación. Pero para eso, para brindar ese ambiente ideal, es importante primero conocer la especie que se va a sembrar, que se va a establecer, y segundo, conocer muy bien qué se le debe hacer a esa semilla. Es decir, se debe saber si se hace una estratificación, es decir, se remoja la semilla, si se hace una escarificación, si se hace un remojo en agua fría, en este caso, por un determinado número de horas o de días, o si por el contrario se hace un remojo en agua con agua caliente con un determinado tiempo, que se puede hacer entre agua fría y agua caliente dependiendo de la especie hortícola que se piense trabajar, o si en vez de eso se tiene que realizar una peletización, que esto quiere decir que se recubre la semilla con una película que contenga productos que prevengan el ataque de plagas o enfermedades. Todo depende de lo que nosotros necesitemos. Ahora, como ya les había mencionado, vamos a hablar del semillero. El semillero es muy importante porque este nos puede decir y nos puede mostrar qué calidad de semilla es la que nosotros conseguimos. Es por eso que se debe escoger un área determinada en donde se va a establecer la especie hortícola, se siembra ahí y después pasaría a un segundo espacio, y a eso se le denomina trasplante. O sea, lo tenemos por un determinado tiempo aquí y aquí le brindamos condiciones necesarias para poder trasplantarla, ya sea a una bolsa con tierra, o si en determinado caso pues ya la pasamos al terreno como tal. Todo esto va a depender de lo que nosotros necesitemos o con lo que contemos, y para eso nosotros debemos adecuarle el medio, ya que pues en el semillero se deben tener suelos, o se debe hacer un suelo muy fértil, muy limpio. ¿Para qué? Pues para que eso tenga un buen drenaje, para que facilite las diferentes labores que se van a realizar dentro del semillero. También pues se debe hacer un adecuado manejo de arbences, todo dependiendo de dónde se establezca. Se debe escoger ese sitio de una manera adecuada e idónea. También encontramos las clases de semilleros. Encontramos transitorios, semipermanentes, permanentes, bandeja de germinación. Aquí hay dos tipos de bandeja de germinación, debido a que hay unas que se pueden hacer con materiales plásticos, pues ahí se obtienen plantas pero individuales, ¿sí? Que digamos, se rompe una botella plástica
a la mitad, o sea, desde la boca de la botella hasta donde termina, y ahí se pone la tierra y ahí se pone a que germine, pero eso se hace para cuando se necesita hacer algo individualmente. También están las bandejas de germinación en cámaras húmedas. Esto se hace para cultivos hidropónicos y esto es un rollo o un cuento extenso, muy interesante también, pero eso de pronto lo veremos en otra ocasión. En esta nos vamos a centrar simplemente en mostrar y evidenciar cuáles son los tipos o clases de semillero que se pueden manejar. Como les había mencionado, la ubicación del semillero también se debe escoger. ¿Debido a qué? Debido a que pues el suelo tiene que ser lo más plano posible, tiene que tener un muy buen drenaje, pues nos debemos cerciorar de que haya una disponibilidad adecuada de agua. Esto va a depender si nosotros dentro del acondicionamiento del medio debemos suministrar agua constantemente a nuestra especie. El semillero debe estar cerca a la huerta. ¿Por qué? Porque es la manera de nosotros cerciorarnos de que el área en donde vamos a establecer como tal la huerta pues cuente con las condiciones parecidas para que no tengamos una discrepancia en cuanto a condiciones de suelo. Y por último, debe estar protegido por daños de animales domésticos. La preparación y construcción del semillero. Se debe señalar el sitio donde se va a construir. Esto es muy importante. Se debe deshiervar, hacer un adecuado manejo de las arbences, debido a que se puede llegar a tener problemas en cuanto a competencia por nutrientes, y lo que menos queremos es que nuestras plantas de nuestras especies hortícolas vayan a tener que competir por nutrientes con unas especies ya que están erradicadas en el suelo, y pues nos va a generar pérdidas a nosotros en la cuestión de la producción. Si nosotros vamos a utilizar una bandeja de germinación, que quizás por aquí les voy a dejar la imagen de cómo es una bandeja de germinación, se debe contar con un sustrato limpio. También se puede pues, tener turba o tierra con humus, esto para generar el ambiente adecuado, como lo hemos mencionado a lo largo de este video. También se debe hacer una desinfección del semillero. ¿Por qué? Pues esto nos ayuda a eliminar plagas y enfermedades arbences que nos van a limitar nuestra producción. También esto nos ayuda a impedir de que nosotros llevemos enfermedades de nuestro semillero al campo, o sea, a la parte donde vamos a tener nuestra producción hortícola como tal. La siembra en el semillero. Ahí como ya les vengo mencionando, hay muchos tipos de semillero. Todo depende de lo que nosotros necesitemos, y aquí es importante resaltar de que hay muchas maneras de manejar nuestra siembra en el semillero. ¿Debido a qué? Debido a que si nosotros tenemos un semillero de bandeja, como aparece aquí en esta imagen, pues nosotros vamos a tener que depositar en cada huequito, en cada hoyito de estos, una o dos semillas como mucho. Todo depende de qué queramos nosotros mirar en ese semillero, o si lo único que queremos hacer es que germinen de esta manera. Así es como se ve una plántula cualquiera. Cuando germina, genera condiciones, el medio, aquí podemos ver sus raíces y un adecuado crecimiento para después pasarlas al campo. Y normalmente en el semillero, cuando se brindan condiciones adecuadas, obtendríamos una germinación de casi el 100%. Mencionaba anteriormente, al generar condiciones en el medio, también se deben tener unos cuidados específicos, todo dependiendo de lo que se quiera trabajar. Se debe tener riego constante durante los primeros días, en la mañana, en la tarde, todo como se quiera manejar. Se debe realizar un raleo, dado que el semillero produce más plántulas que las necesarias debido a que aquí se tienen que sacar o escoger
las plántulas que estén mejor. ¿Por qué? Porque al estar tan juntas compiten por nutrientes y al final ninguna de las dos crece de la mejor manera. Se deben realizar deshierves. Esto se hace con la mano normalmente, ya que es un área específica y muy pequeña. Un control fitosanitario, eso es muy importante. Eso se le hace a cada hortaliza. No dejar de realizarlo para evitar la penetración de posibles plagas o enfermedades. Esto es muy importante. Y el trasplante, eso se tiene que tener muy en cuenta para evitar perder esas plántulas que tanto costó llevarlas a esa estancia y ponerlas ya en el área donde nosotros vamos a tener nuestro trabajo de campo. Ahora vamos a ver las transformaciones y los diferentes usos que pueden llegar a tener nuestras hortalizas. Y es por esto que les vengo a mostrar para que ustedes miren y analicen cuáles son los diferentes usos que pueden llegar a tener nuestras hortalizas que producimos en nuestra huerta. Y pues inicialmente dijimos de que era seguridad alimentaria, es decir, para consumo humano, y aquí podemos ver de que tienen diferentes usos como el pepino. El pepino nosotros lo consumimos en las ensaladas, en las comidas. Aquí podemos ver diferentes preparaciones de estos, y también tienen un uso estético. Las mujeres usualmente, y hoy día hasta los hombres los he llegado a ver, poniéndose mascarillas con esta hortaliza. La auyama. La auyama, aquí vemos que hacen como una especie de sopa, como tortas, postres de auyama, y también aquí falta algo muy importante que es el jugo de auyama. Si lo han probado, sabrán de que eso es bastante delicioso. El tomate. Aquí vemos una transformación ya más interesante debido a que el tomate se presta para hacer diferentes productos, tales como unas salsas en los guisos. Aquí podemos ver que también lo acompañan en diferentes ensaladas. Son muy buenos acompañantes en las ensaladas para las comidas de nosotros. Y aquí una transformación ya más específica y le da un valor agregado lo suficiente para la comercialización. La cuestión de la habichuela. La habichuela se presta para también diferentes usos. Se presta para como principio en un almuerzo, como un acompañante en una ensalada. Es muy rica. Aquí vemos una planta de habichuela. Normalmente estos huequitos que ustedes observan acá, que están en las hojas de esta planta, son producidas por una especie denominada diabrótica, que les fascinan este tipo de hojas y tienen que hacerse un manejo adecuado para evitar esto porque son expertas comiendo hojas. Pero no nos salgamos de lo que nosotros estamos hablando. Aquí observamos de que la habichuela, Phaseolus vulgaris, su nombre científico, se acompaña muy bien en diferentes comidas. Aquí hay una imagen de frijol, la puse aquí porque la habichuela es familia del frijol. Entonces, para que no se confundan, son diferentes, pero son familia. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta, ya que observamos cómo tenemos frijol y tenemos tomate, y estos son una hoja de lechuga, tal vez. Y vemos cómo todo esto hace parte de una adecuada porción dentro de un almuerzo. Y aquí también observamos, esto es como un arroz con camarones, y también lo acompañan con arroz, alberjas, y está la habichuela. ¿Listo? Estos son diferentes usos que se le pueden llegar a dar a las hortalizas. También encontramos el pimentón. Aquí en el pimentón es muy interesante debido a que se puede realizar o se puede utilizar en la preparación de la comida como en el arroz. Queda muy rico cuando le adicionan esa parte del pimentón. También aquí observamos ya una transformación de materia prima bastante interesante como lo son los encurtidos. Esto ya requiere de más trabajo, pero así como requiere más trabajo, esa transformación monetariamente se ve de una manera adecuada. Aquí ya se observa cómo se utiliza este tipo de hortaliza en la cuestión del de acompañante en una comida. Y
También encontramos la cuestión del frijol. Como ya se los había mencionado anteriormente, el frijol ya se adiciona a las sopas, como principio en un almuerzo, ya tiene diferentes usos, aparte de que tiene antecedentes de que esta especie es muy importante verlas en las bandejas paisas, plato típico de la región, eh, de la parte allá de Antioquia con los paisas. Eso es muy interesante verlo, es muy delicioso. Los frijolitos no pueden faltar en la comida, ni más faltaba. También se adicionan en sopas. Esto es realmente los usos de las hortalizas son muy interesantes. La parte del cilantro, el cilantro también se puede llegar a establecer y lo podemos llegar a producir de una manera orgánica nosotros mismos, o sea, para nuestro uso. Esto es muy normal verlo que se lo añaden a las sopas, a los caldos, debido a que pues, esto le da un sabor diferente, un sabor bastante interesante a las comidas de nosotros. También se adiciona en las salsas que se le pueden llegar a suministrar a las diferentes proteínas, es decir, a las carnes que nosotros vayamos a consumir. Encontramos también la berenjena. La berenjena tiene diferentes usos. En esta no me voy a detener debido a que no la vamos a trabajar, pero es importante de que vean de que tiene diferentes usos. Aquí se puede observar que la utilizan en postres. Ahí se los dejo para que averigüen, se los dejo como tarea tal vez, para que miren y se ilustren cuáles son los usos de esta hortaliza, y que vean de que no solamente se acompaña en comida, sino también en postres, que eso es muy delicioso. La cebolla, esta cuestión de la cebolla, esto nos acompaña en las ensaladas. Hay diferentes remedios con cebolla. Se adiciona a muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y listo, muchachos, esto era lo que les tenía por compartir el día de hoy. Espero se diviertan, busquen, se ilustren. Todo lo que estamos viendo en este momento nosotros es muy importante, y nos veremos en un próximo video en donde vamos a especificar ya más a fondo todo lo que tiene que ver con las condiciones que debe contar un semillero, y les voy a mostrar de una forma artesanal cómo fabricar o cómo hacer un semillero en casa. Chao, chao.